Paz de Cristo, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, en el poder adorar a Dios, el poder glorificar su santo nombre. En este día ha tocado entregar un estudio sobre la integridad. Qué hermoso es la palabra integridad. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga en este día, para que el Señor nos hable, para que su palabra pueda ser expuesta en nuestros corazones. Que el Señor declare la palabra a nuestras vidas. Bendito Padre, te alabamos en este momento. Bendito Dios. Señor, queremos llegar delante de tu presencia, Señor, con un corazón sincero, reconociendo nuestras necesidades, Señor, reconociendo que necesitamos cada día de su presencia, de su amor, de su bondad. Padre, queremos que nos hables, que nos exhortes, que nos corrijas. Padre, que nos disciplines. Necesitamos tanto de tu palabra, una palabra fresca, una palabra de amor, una palabra que nos sustente, una palabra de restauración, una palabra de ánimo. Señor, aquel que está enfermo, Padre, que en el momento de la palabra, Padre, usted pueda obrar sanidades sobre su cuerpo, pueda ser restaurado, pueda ser sanado, pueda ser bendecido. Señor, queremos sentir tu presencia en este momento. Queremos sentir el poder, la gloria, la misericordia. Señor, saca todo lo que esté causando daño. Señor, a veces hay ira, hay celos, hay tristeza, hay dolor, hay depresión, hay amargura en el corazón. Padre, esos son frutos de la carne, Padre, pero los frutos del Espíritu son el gozo, el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza. Señor, denos paz en medio de estos tiempos difíciles. Denos tranquilidad, denos confianza, denos sabiduría, Padre, el poder adorar, el poder bendecir su nombre. Oro por cada hermano que nos ve en este momento. Oro por cada familia. Oro por cada persona quizás que pueda oír este mensaje para que reciba la palabra fresca, que pueda cambiar, que pueda transformar. Padre, en el nombre de Jesucristo, toda cadena sea cortada, toda atadura sea cortada, en el nombre de Jesús, que la palabra pueda ir libremente a cada corazón, a cada vida, en el nombre de Jesucristo. Padre, purifica mis labios para que salga la palabra de Dios, Señor, para que su palabra pueda obrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, con un texto bíblico que es Proverbios capítulo 10, versículo 9. Y dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad. ¿Qué es integridad? Dice, la integridad es ser un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre que se guarda, que tiene convicciones. En nuestra vida, hermano, cuando uno toma una decisión de algo, cuando uno dice me voy a casar, y uno ama a la persona que se va a casar, y uno la ama, desea estar con ella, desea compartir con ella, vivir los momentos alegres junto a ella, porque la ama, porque siente en su corazón un amor entrañable, porque necesita estar a su lado. Hermano, ¿qué es importante si nosotros las cosas naturales actuamos así? A veces con nuestros hijos, queremos estar con nuestros hijos porque les amamos. ¿Cuánto más con el Señor? ¿Cuánto más es acercarnos a Él, tener una relación con Dios, tener una intimidad con el Señor, donde yo pueda ir delante de la presencia de Dios, donde yo pueda doblar la rodilla y yo pueda decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, y empezar a adorar a Dios? Daniel dice que era íntegro delante de la presencia de Dios. Él necesitaba tener una relación con Dios. Él necesitaba estar en la presencia de Dios. Hermano, él vivía quizás momentos difíciles. Hermano, el enemigo siempre va a estar ahí para dañarnos, para perjudicarnos, para venir en contra de su pueblo, en contra de sus hijos, en contra de su familia, en contra de su hogar. Pero dice que Daniel dice que tenía una necesidad, hermano, un hombre íntegro. Tenía una necesidad de adorar a Dios.
Hermano, aunque él trabajaba, aunque dice que era uno de los 3 gobernantes que había en ese tiempo, él se daba el tiempo para adorar a Dios. Dice que en las mañanas él iba y abría las ventanas y adoraba a Dios. Al mediodía abría las ventanas y adoraba a Dios, hermano. Y en la tarde tenía una relación íntima con Dios. La integridad es cuando usted entrega su vida, ya su vida no le pertenece. Es cuando nosotros entregamos nuestra vida a algo. Cuando el Señor llama a los discípulos, empieza a llamar. Pedro dice que estaba pescando. Estaba con las redes junto a su hermano. Y dice que viene el Señor y lo mira y le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro, dejando las redes, dice que dejó todo. Es tremendo el llamado de Dios, hermano. Es tremendo cuando Dios nos puede llamar, cuando podemos sentir el llamado de Dios. Si usted no siente el llamado de Dios, hermano, es porque no sé qué puede haber en su corazón. Pero Dios nos llama con un amor eterno. Dios nos llama, hermano, y dejamos todo. Es dejarlo todo por amor a Cristo. Es dejarlo todo por amor a Cristo, hermano. Cuando Elías va y se presenta delante de Eliseo, Eliseo dice que él dice que deja todo. Lo único que dice, deja despedirme de mis padres. Hermano, cuando Dios nos llama, es tremendo el llamado de Dios. Dios nos llama de una forma tan especial que nos cautiva. Hermano, nos toca nuestra sensibilidad, nuestro corazón. Y estamos dispuestos, hermano, aún a dar nuestra vida. Pedro dijo, Señor, hasta la muerte voy contigo. En lo natural, en nuestro cuerpo natural. Hermano, Pedro amaba a Dios. Pero Dios conocía su corazón. Pedro le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro lo amaba. Hermano, ¿cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces hemos sentido temor? ¿Cuántas veces el temor nos agobia? Somos humanos, pero Dios conoce todo. Pero aún así, el Señor amó a Pedro con todo su corazón. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, Señor. Y la tercera vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor dice, Señor, tú conoces todo. Tú conoces que te amo. A veces amamos a Dios, pero los problemas, las dificultades, hermano, las angustias, las depresiones nos alejan de Dios. Y dentro de nuestro corazón hay un sufrir, hay una agonía. Yo imagino a Pedro, hermano, cuando el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y yo imagino cuando se cumplen las palabras del maestro, cuando Pedro lo niega 1, 2, 3 veces. Yo creo que Pedro lloró amargamente. Hermano, ¿cuántas veces usted ha llorado porque usted necesita de Dios? Se siente débil, se siente abatido, se siente cansado, se siente que su corazón se está alejando de Dios y usted sufre dentro de su corazón porque usted ama a Dios. Y la integridad, dice que la integridad es la que usted lo lleva a servir a Dios. Dice, ¿qué es un hombre íntegro? Es un hombre recto, es un hombre honrado, es un hombre intachable, es un hombre correcto. Somos íntegros, somos íntegros solo si andamos con Cristo. Si estamos en la obediencia, si estamos en la rectitud de Dios. Si tenemos una seriedad, hermano, Dios nos llama a ser íntegro. Dios nos llama a servirle a Él en integridad. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Timoteo. En Timoteo, cuando dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué los jóvenes se alejan de Dios? Hermano, porque el mundo los atrae, porque hay muchas cosas que le ofrece el mundo, hermano, y los atrae. Pero dice esto mande, ninguno tenga en poco tu juventud. Joven de Dios, jovencita. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor,
en espíritu, fe y pureza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate, dice, de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Miren lo que dice acá, qué importante lo que dice. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto de todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste. Hermanos, si nosotros estamos en la palabra de Dios, si nosotros estamos, pendiente, orando, clamando a Dios, hermanos, esto nos va a mantener firme. El estar orando, el estar buscando la presencia de Dios, el estar buscando el rostro del Señor, el poder tener un tiempo de Dios, el poder adorar a Dios. Este es mi tiempo para adorar a Dios. Necesitamos entrar en ese espíritu, tener la visión. ¿Sabe que él dice en la Biblia que el diablo viene a matar, a robar y a destruir? ¿Dónde están esos jóvenes que alababan, que saltaban, que alababan a Dios? ¿Dónde están esos varones que predicaban la palabra de Dios con poder? ¿Dónde están esas Dorcas que servían y lloraban y se postraban a Dios? Solamente recuerdos. ¿Por qué? Porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y qué tremendo cuando nosotros podemos entender su palabra. Dios nos llamó, hermano, Dios nos llamó a un evangelio santo. Dios nos llamó a cada día servirle al Señor con alegría, con gozo. Somos parte de la iglesia. Hermano, Dios quiere hombres, Dios quiere líderes que amen a Dios con todo su corazón. Hermanos, integridad significa estar con Dios, vivir con Dios, estar a su lado, caminar con Dios. Somos parte de la iglesia. El Señor pagó un precio. En Isaías dice que el Señor dice que Él pagó el precio. Él se llevó nuestras enfermedades. Él pagó por nuestros pecados, hermano. La sangre de Cristo dice que nos hizo libres. Cuando usted puede entender la visión de Dios, cuando usted puede entender que Dios es poderoso, Dios no nos dio un espíritu de temor, de cobardía, de estar en las trincheras, hermano, escondido, llorando. ¿Por qué estás llorando? Tienes que levantarte, tienes que adorar a Dios, tienes que humillarte, tienes que postrarte, tienes que tirarte al piso y buscar la presencia de Dios. El diablo quiere tenernos en depresión, quiere tenernos en angustia, quiere tenernos en dolor. Pero necesitamos nosotros despertar de la indiferencia. La iglesia no puede caminar, hermano, con hombres que no son íntegros, hermano. Ya no hay unción, ya no cae la unción sobre la iglesia. Tiene que derramarse el poder de Dios, tiene que derramarse la presencia de Dios. Cuando usted esté orando con su familia, el poder tiene que fluir, la palabra tiene que fluir. Hermano, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice, qué tremendo lo que dice. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna, dice, y baluarte de la verdad. Cómo nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios. Qué tremendo, hermano, estar en la casa de Dios. Qué tremendo ser un líder íntegro. Qué tremendo, hermano, tener la visión, tener la palabra de Dios, el poder predicar. Dios nos llamó a instruirnos, Dios nos llamó a predicar, Dios nos llamó a rescatar almas para Cristo. Hermano, sabe que cuando yo estuve en la radio, hermano, la gente estaba afuera esperando para que pudiera visitar hogares. Hermano, un día llama una persona, me dice, sabe que escuché su predicación y lloré toda la predicación. La palabra me pegó tan fuerte. Dijo, yo era una de las personas que servía, que alababa, que buscaba a Dios, que atendía, que mi hogar era para hospedar a los hermanos que venían. Pero me echaron de la iglesia. Y yo le dije, ¿y por qué le echaron de la iglesia?
porque empecé a ver cosas que no eran agradables a Dios, y yo les reclamé, y me dijeron la puerta es bien amplia. Yo digo, qué terrible, hermano, qué terrible esos hombres, la visión de esos hombres, el poder decir que la puerta es bien amplia para que ellos se vayan. Hermanos, si el Señor, cuando sus discípulos dijeron, Señor, cortemos la cizaña, dijo, no, dijo, porque pueden cortar el trigo. ¿Quién es el hombre para decir la puerta es amplia? Yo de mi casa puedo sacar gente, pero la iglesia es la iglesia baluarte, la iglesia es del Señor, la iglesia la compró a precio de sangre. Dice la Biblia que lo cojo no se salga del camino. Hoy día se han levantado hombres conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propios principios, y no aman la obra de Dios. Un alma que está ahí es la obra de Dios. Un vecino que necesita angustia es la obra de Dios. Un hermano que está en su familia con depresión, con angustia, es la obra de Dios. Dios pagó por él en la cruz del Calvario. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es usted? Para despedirlos, para echarlos. Hombres poderosos, hombres que amen la obra de Dios. Y lloraba en su corazón, y lloraba y me decía, lloraba mucho. Y sabe que Dios la restauró. El Señor la fortaleció. Sabe que es tan hermosa la palabra de Dios, hermano. Es tan hermosa la palabra de Dios. Cuando podemos predicarla, hermano, usted solamente tiene que hablarla. Usted tiene que declararla, hermano amado. En una oportunidad llegamos a un hogar, hermano. Le dijimos, fuimos 5 hermanos, y llegamos a la puerta de su casa. Le dijimos, somos del programa Alcanzando la Victoria. Y dijo, ¿sabe que ustedes son ángeles que Dios ha enviado? Llegamos a una casa donde esta señora ya no veía, hermano, tenía problemas de catarata, no veía, andaba a topones, se caía, pero aún así llegaba a la iglesia, hermano, con un bastón, porque había una tremenda necesidad en su vida. Dijo, ¿sabe que mi nieta tiene cáncer? Mi hijo está intentando matarse, está pasando una depresión, una angustia, un dolor, una aflicción, y mi esposo está en agonía. Usted no sabe lo que hay en cada hogar, en cada familia. Y a veces no medimos y no tenemos el cuidado, hermano, la pasión por las almas que necesitan a Cristo. Gente que está hundida, hermano, en dolor, en angustia. Y Dios ve con su infinita misericordia. Dios no ve lo que ve usted, lo que veo yo. Dios no ve lo que podemos ver. Nosotros podemos ver las apariencias del hombre, pero Dios mira el corazón. Aleluya, aleluya. Si Dios lo llamó a usted, porque Dios veo en usted algo grande. Hermano, hermana, líder, varón, Dios ve algo grande. Dios no nos llamó por nuestras capacidades intelectuales. Cuando Samuel va donde Elí y lo envía el Señor para que unja al rey de Israel, hermano, Elí miraba a sus hijos por apariencia. Y dice que todos sus hijos, hombres quizás fuertes de guerra, hombres poderosos, hermano, los presenta delante del profeta. Y el Señor le dice al profeta, no, ninguno de estos es. Y el profeta pregunta, ¿acaso hay otro? Ah, sí, hay uno que está en el campo. Y él dice, mándelo a llamar porque no me sentaré a la mesa. Aleluya. Y cuando llega David, y el Señor le dice, ese es. Sabe que Dios nos escoge. Dios nos elige, hermano, no por tu capacidad. Y a veces creemos porque estamos por delante, tenemos la autoridad para destruir, para imponer autoridad propia. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, el Señor nos llama con un amor eterno y podemos entender su visión. Dice, Dios escoge líderes. Y quiero leer, hermanos, cuando Dios llama a Josué. Cuando Dios llama a Josué, dice que Moisés saca al pueblo de Israel. Lo saca. Moisés sacó al pueblo de Israel, pero Moisés el Señor se lo lleva. Pero Dios necesitaba un líder.
un hombre íntegro, un hombre que le amara, un hombre que le sirviera de todo corazón. Y Dios llama a Josué. Y dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Él tenía que seguir guiando al pueblo de Dios, a su pueblo. Dice: tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Había una promesa. Y aunque Moisés no estaba, pero tenía que seguir porque había una promesa. Dios estaba levantando un hombre. Dios estaba levantando un líder. Dios estaba levantando un hombre poderoso. Él sabía que Josué era capaz, porque Dios conoce nuestro corazón. Dice: y a la tierra que te doy, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero había que pelear, pero había que luchar. No había que quedarse en las trincheras. Hermano, Moisés murió y podían haberse quedado ahí. Pero el Señor dice: no, tienen que cruzar. Tienen que batallar, tienen que luchar, tienen que ir más adelante. Dice: esfuérzate y sé valiente. Le está encomendando una petición. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a vuestros padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella. Hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil tomar un liderazgo, hermano. No es fácil decir: yo soy líder. No, pero trae esfuerzo, trae sacrificio, hermano. No estamos liderando, hermanos, un club de fútbol, no estamos liderando, hermanos, un proyecto de afuera, no. Estamos en la iglesia. Hoy día, hermano, yo puedo ver gente que se está trayendo libros de afuera para mezclarlos en la iglesia. Hermano, ¿qué unción va a haber en esos libros? ¿Qué proyecto va a haber en esos libros? A mí me decían: lee el libro. Yo he leído, el otro día estuve leyendo un libro, hermano. A la final los confunden. Estaba leyendo un libro de la historia de Israel. Perdón, del libro de los Hechos. Al final redondean todo, hermano, y la unción como que se aparta. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es la que usted le va a dar el entendimiento. ¿Qué me sirven los libros ajenos? Hoy día, yo estuve escuchando, un día hablaba sobre el calvinismo, sobre otros pensamientos, de que uno dice una cosa, de que yo creo otro, yo creo esto, hermano, y te sacan de la visión de Dios. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la visión? La palabra es la visión, la palabra es la visión. El Señor no le dice a Josué: mira, intrúyete allá en los libros ajenos. No, dice: esfuérzate en la ley, en la palabra. Aquí está la palabra, aquí está la unción. De aquí yo debo sacar el fundamento para la iglesia, para los líderes, para los ministros, para los pastores, para todos, hermano. Aquí está la palabra. Y le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que puedas cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué tremendo, hermano, la palabra. Cuando usted abre sus labios, hermano, y abra la palabra de Dios, hermano, la palabra fluye. La palabra fluye. Mira que te mando que te esfuerces,
que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aleluya. Aleluya. Dice, nunca, miren lo que dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro. Este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme. Hermanos, no debemos buscar en otras cosas, no debemos buscar otros libros de otros hombres, de otros autores. La palabra es la palabra de Dios. ¿Sabe cuando Pedro y Juan dice que ellos oraban, hombres de oración? Hombres que tenían una relación íntima con Dios. Si usted tiene una relación íntima con Dios, lo demás, hermano, ¿qué le sirve? El apóstol Pablo, hermano, cuando era un hombre religioso, dice que era enseñado en su pensamiento, en su palabra, era celoso de la palabra, pero cuando vino a Cristo, dice la palabra que Dios todo lo echó por basura. Cuando está la unción de Dios, cuando está la palabra, cuando meditamos en la palabra, otros libros no nos sirven. Lo que nos sirve es la palabra. Cuando usted va a algún necesitado y le dice, sabe que el Señor le ama. El Señor le ama. Y dice su palabra, venid a mí todos los que estéis cargados, los que estéis cansados, los que estéis afligidos, y yo os haré descansar. Y esa persona, esa alma que está sedienta, viene a Cristo, entrega sus cargas, Dios lo sana, Dios lo restaura. Pero la palabra de Dios, y hoy día se ha olvidado la palabra. Se amontonan libros y libros leyendo, ¿y dónde está la unción? Necesitamos líderes con unción, que lo hagan estremecer, hermano, que en el momento de la palabra podamos llorar y podamos tirarnos de guata. Yo recuerdo cuando iba a los campamentos de varones, hermanos tirados de guata llorando, porque la unción era tremenda. Necesitamos hombres que impacten. Un líder íntegro, dice, impacta. Un líder íntegro impacta. Todos lo quieren seguir. ¿Sabe que los ojos están puestos sobre los líderes? Usted comete un error y el líder. El líder tiene que impactar. Hermano, vamos a orar. Hermano, sabe que queremos orar por esta petición y queremos que la iglesia haga esto y impacta. Hermano, todos van porque todos están confiados, todos están expectativos, todos quieren ver la mano de Dios, todos quieren ver cómo Dios obra, porque impacta. Un líder tiene que impactar, tiene que atraer, tiene que influir en la vida de los demás, de los que lo siguen, hermano. Porque la gloria de Dios cae sobre él. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, hermano, dice que cuando él baja, dice que su rostro resplandecía, hermano, y dice que él impacta al pueblo. Y la gloria de Dios estaba con Moisés y el pueblo decía, intercede por nosotros porque somos pecadores. Impacto, hermano, impacto en nuestra vida, el predicar la palabra con autoridad. No condenamos a nadie, no juzgamos a nadie, pero que la palabra pueda aplicarse con autoridad, con unción. Los apóstoles impactaban, hermano. Dice que sacaban los enfermos a las calles, hermano, y la sombra de ellos los sanaba. Cuando Pedro y Juan dice que ellos iban, hermano, de la oración, dice que ellos, hermano, al templo, a la hermosa, y había un cojo de nacimiento, y estirando su mano. Así hace una persona que está en aflicción, estira su mano para que le den. Usted quizás muchas veces usted sale y se encuentra con personas en silla de ruedas, se encuentra con personas que están enfermos, se encuentra con personas que tienen dificultades para moverse y están pidiendo una limosna.
Y el hombre quizás mirando a Pedro, mirando a Juan, con una mano extendida esperando una moneda. Pedro le dice, no tenemos dinero, pero sabes que tenemos algo mejor. Mira, te digo a ti, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Integridad, Dios se mueve, el hombre es íntegro. Dios se mueve, hermano, el Espíritu de Dios fluye cuando hay un líder íntegro, cuando hay un matrimonio íntegro, cuando hay una hermana, un hermano íntegro que tiene un tiempo para Dios, que no se olvida que tiene un tiempo para Dios, y cuando está en agonía, cuando está en depresión, cuando está en angustia, sabe a quién recurrir. Señor, estoy pasando momentos de angustia. Señor, estoy pasando momentos de dolor, y viene la presencia de Dios y nos toca y nos acaricia y nos fortalece. Íntegro. Dios nos va a respaldar la integridad. Dios va a respaldar el liderazgo de integridad. Cuando usted tiene un liderazgo de integridad, Dios lo va a bendecir, hermano, Dios lo va a prosperar. Y donde usted vaya, usted va a ser de bendición. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo la bendición de Dios! El poder predicar su palabra. Hay que tener pasión. Hay que tener ganas, hermano. Si usted no tiene pasión, si usted no tiene ganas, hermano, pídale a Dios, humíllese a Dios. Dios necesita hombres, mujeres, jóvenes con integridad. Dios nos llamó porque Dios conoce que podemos. Dice, un líder es un servidor, no es el que impone autoridad. Un líder es un servidor, no es el que impone autoridad. Ni señorío son los demás. El líder es el que está siempre por delante. Él sabe que le es la autoridad. Él sabe que le vamos a honrar como siervo, como líder, como hermano, como sea, le vamos a honrar. Porque reconocemos esa autoridad. Pero no es el que impone, es el que sabe escuchar, es el que sabe tener una palabra de consuelo, es el que sabe tener una palabra de amor, una palabra que restaure, no una palabra que condene. Hoy día hay muchos hombres, mujeres, hermanos, que han sido condenados, que han sido enjuiciados, hermanos, por hombres, hermanos, y hoy día viven triste, amargado, desilusionado. Qué tremendo cuando hay alguien que tiene dolor en su corazón, hermano, y queda con una raíz de dolor, una raíz de amargura, porque hombres que no han tenido el cuidado suficiente, el tino suficiente, no ha llegado una palabra de restauración, una palabra de amor, solamente una palabra de juicio, de condena. En una oportunidad, cuando estaba trabajando en el liderazgo nacional, me tocó estar en Villarrica, hermano. Me acuerdo que estuve en 3 casas, y la última casa que estuve, compartimos mucho la palabra de Dios, y había un matrimonio, hermano, que tenía una tremenda pena, un tremendo dolor, y empezamos a compartir la palabra de Dios, y me contaron su situación, y le empecé a hablar por la palabra de Dios. Sabe que los hombres condenan, los hombres juzgan, hermano, y por años este matrimonio había estado cautivo, hermano. Y yo le dije, pero ¿de qué lo condena? Si la palabra de Dios me enseña esto. Y la hermana lloraba con una amargura. Dijo, años hemos estado llorando y hemos estado sufriendo, porque esto se nos impuso. Hermano, a veces no sabemos el dolor que hay en cada hogar, en cada familia. A veces no sabemos la aflicción que hay en cada hogar. ¿Sabe? Pero Dios no vino a condenar. Dios vino a traer paz. Dios vino para que el corazón del hombre, el corazón de la mujer sea restaurado, para que sea sanado, para que sea limpio. Hay hermanos que están en la iglesia, hombres que están en la iglesia, hombres que están quizás predicando en la iglesia, y están con una amargura. Hay líderes que quizás están en la iglesia y están con amargura, porque sus corazones están amargados, porque hay dolor, porque hay angustia. Y el único que puede sacar toda amargura, todo dolor es el Señor, porque Dios restaura, porque Dios da vida. ¿Sabe que es tan reconfortante cuando alguien viene y nos trae una palabra de amor? Oh, Señor,
cuando alguien nos trae una palabra de amor, o cuando el Señor viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida. Yo recuerdo cuando estuve en el hospital Sotero, cuando íbamos a predicar, había una niñita chica, así como de 7 años, 8 años. Ella tenía el problema del azúcar, cuando se le sube el azúcar y se empiezan a cortar parte del cuerpo. Y yo recuerdo que nosotros siempre íbamos a orar y el Señor hacía milagros, muchos milagros se hicieron. Y me llamaron y entré a una sala donde estaba toda su familia. Y le empecé a predicar a sus padres, a su familia, del Señor, del amor de Dios, de la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, de perdonarnos, de sanarnos, de darnos esperanza de vida. Y yo miraba a la niña, era muy linda la niña, y ella fijamente los ojos puestos en mí. Y yo le decía, ¿usted cree que el Señor la puede sanar? Sí, me decía. Ese de los niños tan especial. ¿Usted cree que Dios la puede sanar? Sí, me decía. Yo sé que Dios me va a sanar. Y su mamá lloraba. Y ahí estoy orando por ella. Y sabe que Dios es tan misericordioso. Lo que el hombre natural no puede ver, el Señor lo ve. Y en los hospitales, en diferentes lugares hay muchas necesidades. Y el que no tiene la visión no puede verlo, no puede entender. Por eso Dios quiere hombres, líderes íntegros. Nunca vamos a ser perfectos, hermanos. Estamos llenos de faltas, estamos llenos de errores, cometemos errores. A veces nos airamos, a veces nos enojamos, a veces vienen amargura, a veces tanta cosa que pasa en nuestra vida. Pero aún así Dios nos ama. Aleluya, hermano, y Dios, aún así Dios lo ve perfecto a usted, hermana, aún así con todas sus debilidades, Dios lo ve perfecta, joven, Dios lo ve perfecto a usted, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, Dios los ve perfecto y nos mira con amor eterno. Somos llamados a liderar un pueblo santo de Dios, que fue comprado a precio de sangre. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Dice que, por eso dice, no, hermano, somos líderes. Y si yo llamo a un hermano y veo que está mal, hermano, es tu culpa, te alejaste de Dios. ¿Quién soy yo para decirle eso? Hermano, oro por él, lo llamo, estoy ahí con él, trato de animarle, de fortalecerle para que el Señor lo restaure. Si el Señor pagó por su vida, ¿quién soy yo para ir en contra de él? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Tenemos que ir y restaurarle, hermano, animarle, hermano, siga adelante. El Señor le ama, el Señor le va a restaurar y orar. Por eso dice la Biblia, orar los unos por los otros. Dice que el Señor pagó por nuestras heridas, Él pagó por nuestros pecados, hermano. Y tenemos que tener, esa es la convicción. Cuando somos líderes, estoy presidiendo no a cualquier hermano, no al hermano porfiado, no. Estoy presidiendo al pueblo de Dios, a un pueblo santo. No importa que el hermano sea un poquito porfiado, que a veces le cuesta entender. Un pueblo santo. ¡Aleluya! Dice, lo primero de un líder, dice un encuentro pleno con Dios. Si usted no tiene un encuentro con Dios pleno, íntegro, personal, usted no va a poder llegar a ser un buen líder. Porque no podemos servir al mundo, ni podremos servir a Cristo. O servimos a Cristo, o servimos al mundo. Lo primero de un líder tiene que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Sabe que Pablo era un hombre que tenía amenaza de muerte y él era religioso y según su religión él quería tomar a los cristianos, echarlos en la cárcel y matarle? Y cuando iba camino a Damasco se encuentra con el autor de la vida y dice que cae a tierra. Todo su orgullo, toda su altivez, toda su fuerza cae a tierra. Y cuando cae a tierra dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso necesitamos. Que ese orgullo, que todo lo que pueda haber en nuestro corazón caiga a tierra. Y que el Señor nos levante.
Y Dios no lo condena, Dios no le dice, ¿sabes qué? Mira lo que estáis haciendo, estáis matando a los cristianos, te voy a matar. No le dice eso el Señor. Le dice, ve y lo manda donde el profeta para que ore por él. Porque instrumento mío es este. Dios no nos trata como a veces lo trata el hombre. Dios nos mira con ojos de misericordia, hermano amado. Y cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Como yo le decía, Daniel tenía algo personal con Dios. Y Daniel tenía la necesidad de orar a Dios 3 veces al día. Porque tenía una necesidad, un encuentro con Dios. Y lo segundo, la unción. Un líder tiene que tener la unción de Dios. La unción. Porque la unción nos va a dar la victoria. Todo lo que usted haga. Cuando el Señor le dice a Josué, mira Josué, pero no solamente es llevar el pueblo de Israel. No te apartes de la ley, no te apartes de los mandamientos, no te apartes de los preceptos. Medítala de día y de noche, para que te vaya bien y todo lo que hagas prosperará. La unción de Dios tiene que estar en nuestras vidas. La Biblia dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tiene que estar la unción. La unción a usted le va a dar la capacidad para predicar, para hablar, para enseñar, para instruir. Hermano, por si hay algún hermano que está débil, usted tiene la unción para ir, para orar por él, para animar al hermano. Cristo te ama, yo te amo. Hermano, levántate, restáurate. El Señor te quiere bendecir. El diablo quiere tenernos afligidos, angustiados, en un charco de agua, hermano, rodeado de ese charco. Pero Dios quiere sacarte de eso. Tenemos que tener la unción. La palabra atinada, la palabra suave, hermano, de no dañar, de no destruir. La unción de Dios. ¿Sabe que cuando no está la unción de Dios, hermano, tropezamos? Caemos. Cuando no está la unción de Dios, a veces cometemos muchos errores. Lo que le pasó a Ali. Dice que Ana no podía tener hijos. Ana tenía a su marido que era Elcana, y Elcana tenía 2 mujeres, tenía Ana y Penina. Y Ana no podía tener hijos. Y aunque dice que su esposo le daba lo mejor e iba a adorar a Dios, iba a glorificar a Dios, pero dentro de su corazón había un vacío. Dentro de su corazón había un vacío. Y podemos, lo que yo le decía, hay hermanos que están en la iglesia y están con un vacío. Usted los ve cantar, alabar y hay un vacío. Porque hay una necesidad. Y cuando está la visión podemos verla, hermano. Y sabe que Ana dice que fue al templo, lloró. Dice que era tanta su aflicción, era tanta su agonía, hermano, que ella no pronunciaba palabra. Y Elí, el profeta de Dios, no estaba en la visión. Porque le dice, mujer, digiere tu vino. ¿Cómo un hombre de Dios va a poder decirle eso en la aflicción, en la agonía? No estaba en la visión, no tenía la unción. Mujer, digiere tu vino. Mujer, estás borracha. Ahí ya teníamos una necesidad. Necesitamos tener un criterio, hermano. Hoy día necesitamos una palabra poderosa. Ya no se está hablando del rapto, ya no se está hablando de fortalecernos del amor de Dios. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, se levantarán falsos hombres, hermano, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la apostasía. Y ya no se están tomando esos temas tan primordiales. El estar velando, el amor a Dios, el amor a las almas, el amor a la palabra de Dios. Hemos perdido la visión. Se ha perdido la visión. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No debemos caer en un estancamiento. No debemos caer en un estancamiento o en un conformismo. No, yo me conformo así nomás, hermano. Dice la Biblia, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la perfecta voluntad de Dios?
¿Cómo sé para qué el Señor me llamó? ¿Cómo sé que Dios me llamó? La oración. No hay otra forma. Dice, cuando viene el conformismo, cuando viene el estancamiento, me relajo. No, ahí nomás yo me quedo. Y a veces, hermano, los líderes son los primeros que deben estar. Por eso es lo que yo le decía, el pueblo mira al líder. Hoy día todos miran al presidente y le echan la culpa que el presidente, que las autoridades, que los ministros, que los diputados, le echan toda la culpa a ellos. ¿Por qué lo echan la culpa? Porque lo están mirando. Aunque al hombre a lo mejor lo están tratando de hacer lo mejor posible, aunque a lo mejor están poniendo todo su esfuerzo, pero las cosas las ven mal y todos le echan la culpa ¿a quién? Al líder, a la autoridad. En la iglesia, hermanos, los líderes son vamos a ayunar, el líder, el primero que tiene que ayunar. Vamos a hacer un culto, el primero que tiene que, no puede aislarse, hermano, no puede desconectarse. Tiene que estar ahí, el primero que tiene que estar ahí. Porque ahí viene después, se desliza. David, un líder, hermano, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, un hombre conforme a mi corazón. Hermano, era tremendo David, cuando llegaban ahí, David mató a 10.000, Saúl a 1.000 y David a 10.000, y Saúl entra un celo en su corazón, porque David era tremendo, era victorioso en las batallas, hermano. Y todos miraban a David como un gran hombre. Pero David dijo, ¿sabe qué? No quiero ir al frente de la batalla. Es cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos desconectamos de nuestro liderazgo. Y dice que ahí se quedó en el palacio y empezó a ver y ve una mujer que se estaba bañando. Y era hermosa y la codicia y la trae para sí. Pecó. Y después la mujer viene y le dice, estoy encinta, y él llama a su esposo y hace todo, lo trata de que él se vaya a acostar con ella, y él no quiere porque dice, no puedo estar en mi cama sabiendo que el pueblo de Dios está guerreando en el frente de la batalla. Y después envía una carta en sus propias manos diciendo, sabe que pongan a Urías en el frente de la batalla para que muera. Quiso tapar su pecado. Hermanos, cuando viene el descuido, cuando viene el relajo, el diablo viene y destruye. Hay muchos que ya no se han podido parar. Por eso es importante permanecer ahí, en la flecha. Enfrente, que todos te vean. Ah, yo sigo a mi líder porque ahí está él. Y eso es bueno. Cuando se cae del estancamiento, se pierde el compromiso, se pierde el deseo, se pierde la frescura. ¿Sabe que es un anhelo de repente estar en la presencia de Dios? Se pierde la frescura, se pierde el aroma. Oh, la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. Puedo sentir la unción de Dios. Puedo sentir el poder de Dios porque tengo una necesidad de orar. Yo creo que Daniel, cuando él iba a orar, hermano, no había enojado. Ya tengo que orar otra vez. Señor, con una vez basta. Yo creo que él sentía una necesidad, un deseo, un gozo, una alegría de ir y estar en la presencia de Dios. Adorar y glorificar a Dios. Se pierde la fe, se pierde la confianza. Por eso es importante, hermano, la integridad de un hombre, la integridad de un joven, la integridad de un hermano, de una hermana. No importa que no sea líder, pero usted es líder de su casa, usted a lo mejor es líder de sus hijos, usted tiene una responsabilidad de ser un ejemplo para sus hijos. Usted como padre tiene una responsabilidad de ser un ejemplo para su familia. Usted como joven tiene una responsabilidad, si usted es cristiano, de ser un ejemplo para los jóvenes. Para los demás. Todos tenemos un liderazgo. Y ya sea estemos por delante o no estemos por delante, tenemos un liderazgo. Tenemos vecinos que nos están viendo. Mira, va a la iglesia los días domingos y pasa toda la semana peleando con la esposa. La gente no debe ver eso.
La gente debe ver que usted tiene una relación bien con su familia y que el día domingo usted toma a su familia, o cuando podíamos ir a la iglesia, usted va a la iglesia con su familia y lo quedan mirando, y quizás algunos comentan y quizás algunos también critican o se ríen. Por eso es importante la integridad. Por eso es importante tener integridad en la familia, en el hogar, en la vida personal, en toda área. Íntegro. Íntegro, hermano. Es triste ver, yo sé, a mí me han pasado tantas experiencias, he visto tantas experiencias, hermano. Y es triste ver, hermano, los hombres, cómo hoy día viven. Yo recuerdo cuando estaba recién comenzando, hermano, yo recién en el Evangelio, me acuerdo yo, el que me pastoreaba era el pastor Raúl Lugo en esos años, estoy hablando como el año 83, 84 más o menos. Me acuerdo yo estaba con él y yo ahí al ladito de él aprendiendo. Y había una abuelita que estaba en la iglesia, era una iglesia chiquitita, una iglesia de madera, de 3x3, y ahí caíamos todos amontonaditos, pero cantamos, alabamos a Dios, la palabra nos fue fortaleciendo y nos gozamos la palabra de Dios. Era chiquitita. Y yo recuerdo que había una abuelita que quería bautizarse y el pastor le decía, ¿pero cuándo se va a bautizar? Le decía ella, sí, es que mi hijo es pastor, mi hijo me dice que no, que él quiere hablar con usted. Y siempre decía lo mismo, y un día llegó y la abuelita va a llegar a la iglesia. Pastor, mi hijo está en la casa. Y lo mandamos a buscar y llegó a la casa y el pastor le empieza a predicar, le empieza a hablar del bautismo. Le empieza a decir que la abuelita, su mamá quería bautizarse en el nombre de Jesús y le empieza a hablar de todo lo que es el bautismo. Y el hombre entendía toda la palabra de Dios. Estuvimos como 2 o 3 horas, no sé cuánto. Y dijo, después al final, porque ya él no había qué decir, dijo, pastor, entiendo todo lo que usted me dice. Entiendo todo lo que usted me dice de la palabra de Dios. Yo entiendo el bautismo que tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero dijo, yo llevo a la iglesia no me acuerdo cuánto tiempo. Y yo vivo de la iglesia. No le puedo estar diciéndole ahora algo diferente. Se va a ir la gente. Y el pastor le dice, pero usted no puede engañar a la gente. Pastor, ¿pero qué puedo hacer si yo vivo de eso? Hermano, podemos ver hoy día en el mundo, hay muchos religiosos. Hay muchos hombres que llevan perdidos a la gente al infierno. Hoy día he escuchado a hombres que dicen que no hay rapto. ¿Cómo engañan a la gente? Pero uno tiene que comprender lo que es la palabra de Dios. Porque dice que llegará un tiempo en que no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos. Pero el hombre íntegro, el que permanece en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y cuando ya José había conquistado todo, hermano, cuando ya había ganado las batallas, cuando ya tenía su familia, sus hijos, hermano, y el pueblo se había olvidado de Dios. Y le dice, le reprocha a Josué, le dice, vosotros estáis sirviendo a los dioses paganos, dice. Pero el Señor, y les recuerda cuando el Señor lo había sacado con mano poderosa, todo. Vosotros sabéis a quién servir. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento del hombre, pero la convicción es personal. La convicción es personal. El líder es personal. La integridad es personal. Y Josué le dice, vosotros sabéis a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, que en este día la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones y podamos ser fortalecidos. La palabra es la que fortalece, no el pensamiento, no lo que yo diga, no lo que los libros puedan decir, la palabra. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga en este momento. Y si usted está enfermo, si usted tiene alguna necesidad, y si usted cree, y si usted está pasando por alguna depresión, por angustia, y si usted quiere una cobertura sobre ese hogar, levante su mano y reciba la bendición del Señor. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres poderoso, porque eres soberano,
Padre, porque no hay nada más hermoso el poder adorarte, el poder bendecirte, el poder glorificar tu nombre. Padre, en este momento oro, Señor, por cada hermano que está pasando, ya sea angustia, depresión, necesidad, dolor. Padre, toda cadena, toda angustia, todo miedo, toda depresión sea cortada en el nombre de Jesucristo. Unge cada hogar, unge cada familia, Padre, que esté en estos momentos con aflicción. Señor, aquel que está pasando momentos difíciles, levántalo, restáuralo. Señor, únjalo. Somos tu pueblo. Padre, hemos fallado, hemos pecado, hemos debilitado fuerza, pero en este momento que tu palabra nos reconforte, nos dé fuerza, nos dé ánimo. Oro por cada hermano, oro por cada familia, oro por cada persona quizás que pueda ver este estudio. Padre, que reciba la bendición. Oro en el nombre de Jesús. Hermano, recibe sanidad, recibe bendición para tu vida, recibe bendición para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.